Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar del proyecto del Gran Israel. Gracias por volver a estar con nosotros. Encantado de estar contigo, Glenn, como siempre. Bueno, hace poco publicaste un artículo sobre el futuro del llamado proyecto del Gran Israel, y pensé que un buen punto de partida sería quizá cómo se define este concepto y también cómo ha influido en la región en general. Exactamente. Israel es un estado. Se fundó con unas fronteras determinadas en 1948, cuando declaró su independencia tras un plan de partición que había sido votado por la ONU en sus primeros años, en 1947. La declaración de independencia de Israel generó oposición, una guerra, porque los estados árabes rechazaron ese plan de partición, que no era vinculante, solo tenía carácter consultivo. Israel lo utilizó como base para una declaración unilateral de independencia en 1948. Israel ganó la guerra y amplió su territorio. Y luego, en 1967, tuvo lugar la llamada Guerra de los 6 días, con algunos debates sobre cómo y quién la provocó. Pero el hecho es que Israel conquistó en esa guerra el resto de lo que había sido el mandato británico de Palestina. En otras palabras, desde por la guerra de 1967 remaust subsiguing regime porcine del territorio de por su control. Después, cuando Israel y Egipto llegaron a un acuerdo, lo que había sido la península del Sinaí, también ocupada en 1967, fue devuelta a Egipto en un acuerdo de paz. Pero Israel, en la práctica, mantuvo el control sobre 3 zonas principales con grandes poblaciones árabes palestinas: Gaza, Cisjordania, es decir, el territorio palestino al oeste del río Jordán, y Jerusalén Este, donde se concentra una importante población árabe palestina. El llamado Proyecto del Gran Israel es un término que se usa para expresar el deseo de conservar todo ese territorio capturado durante la Guerra de los 6 días y oponerse a cualquier forma de Estado palestino. Y este proyecto, con distintos nombres, se remonta incluso a los inicios de lo que se llamó el primer hogar nacional judío, bajo la Declaración Balfour, cuando esta zona estaba bajo el mandato británico. Y ha sido una ideología, aunque no la única dentro de la causa sionista, que es la ideología política de un Estado judío en esta zona. Ha estado presente desde 1917, desde que la Declaración Balfour abrió la posibilidad de un hogar nacional judío en lo que había sido Palestina otomana, y que después pasó a ser la Palestina bajo mandato británico, hasta que el Reino Unido renunció a su control buscando alguna solución posterior, algún tipo de partición. El llamado Proyecto del Gran Israel sostiene que este territorio es suyo y que seguirá siéndolo. El problema de esa ideología, en un sentido práctico, legal y moral, es que en ese mismo lugar, que fue la Palestina británica, viven unos 8 millones de árabes palestinos y aproximadamente 8 millones de judíos israelíes. Y son los 8 millones de judíos israelíes, según la ideología del Gran Israel, quienes gobernarían sobre los 8 millones de árabes palestinos, o los expulsarían, o limpiarían étnicamente la región, o los matarían, algo que también está ocurriendo en cifras estremecedoras en la guerra de Israel en Gaza. Así que el actual gobierno, encabezado por Benjamin Netanyahu, es el más radical y extremista que Israel ha tenido jamás, y está comprometido con el proyecto del Gran Israel. Puedo añadir que en las versiones más amplias de esa idea, la ambición va incluso más allá de las fronteras del mandato británico, por 2 razones. La primera, porque los defensores del Gran Israel sostienen que es necesario que Israel controle territorio en Siria, como los Altos del Golán, o territorio en el Líbano, por ejemplo, al sur del río Litani. Para que Israel sea seguro, hay un argumento de seguridad que dice que el Gran Israel se extiende más allá de sus fronteras actuales.
También hay un argumento teológico, sostenido por los creyentes de esta ideología, que afirma que, según la Biblia judía, el Antiguo Testamento para los cristianos y la Torá para los judíos, Dios prometió una tierra que va más allá de lo que fue el mandato británico. Desde el Gran Río de Egipto, que en el texto bíblico no siempre se identifica con el Nilo, aunque a veces se interpreta así, hasta el Gran Río de Mesopotamia, el Éufrates. Por eso, algunos ideólogos religiosos creen que se trata de una promesa divina al pueblo judío, una tierra que se extiende mucho más allá del territorio del antiguo mandato británico. Y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que es un cristiano evangélico fundamentalista, defiende la idea de que Israel puede tomar tierras desde Egipto hasta el Éufrates, porque, según él, esa es la promesa de Dios. En una entrevista muy conocida con Tucker Carlson hace unos meses, Huckabee dijo sin ningún reparo que sí, que lo que Israel pueda tomar le pertenece, porque así lo dice la promesa de Dios en el libro del Génesis. Es algo bastante sorprendente por muchísimas razones, prácticas, legales, morales, éticas y también teológicas, diría yo, porque los teólogos quedaron completamente escandalizados por lo que dijo Huckabee, tanto los judíos como los no judíos. En cualquier caso, lo que esto muestra es que para algunos, la idea del Gran Israel significa impunidad dentro de la región en su conjunto. Todo esto importa porque Israel lleva siguiendo esta doctrina bajo Netanyahu desde hace 30 años. Netanyahu se convirtió en primer ministro en 1996 y ha ocupado el cargo de forma intermitente durante buena parte de estos 30 años. Proviene de un movimiento político, el Likud, que sigue siendo el partido que lidera, que defiende esta visión del Gran Israel, supuestamente por motivos de seguridad. Netanyahu nunca fue una persona religiosa, ni argumentaba a partir de textos bíblicos, al menos hasta hace relativamente poco. Y el Likud, en su carta fundacional de 1977, afirmaba que todo el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo estaría bajo soberanía israelí. Así que en realidad esto se remonta a hace unos 50 años. Y en la mente, en la ideología, incluso antes de la carta fundacional del Likud. Así que ha sido la misión de Netanyahu mantener la soberanía israelí sobre toda la Palestina del mandato. Pero en la coalición actual, y este es un rumbo que Israel sigue desde esa carta fundacional del Likud en 1977, el impulso religioso ha cobrado cada vez más importancia. Son fanáticos o extremistas religiosos. Defienden es feo decirlo, pero defienden una supremacía judía que como judío estadounidense me resulta completamente repulsiva, asquerosa y contraria a 2000 años de enseñanzas judías bajo el judaísmo rabínico. Estas personas no representan la historia del judaísmo. Y como judío, puedo decir que las ideas de personas como Smotrich y Ben-Gvir son distintas, fascistas, repugnantes y completamente extremistas, en mi opinión. No tienen nada que ver con el judaísmo rabínico, que enseñó algo totalmente diferente. Pero lo que defienden es una idea supremacista, basada en cierto modo en esa interpretación de que Dios prometió Israel a su pueblo elegido y que por tanto tienen derecho a conquistar esa tierra, matando a tantas personas como sea necesario para lograrlo. Y además es una visión extremadamente, ¿cómo decirlo?, interesante pero muy tribal, según la cual las vidas que importan son las vidas judías y las vidas no judías no importan. Smotrich y Ben-Gvir a veces lo dicen literalmente, que por cada vida judía que se pierda en este conflicto, deberían quitarse 100 o incluso 1000 vidas árabes. Es una vulgaridad. Pero, y aquí está mi punto, esa es la creencia dominante, la doctrina del actual gobierno de Israel. No es una ideología marginal, es la doctrina del gobierno de Israel. Ahora, para concluir sobre lo que se llama el Gran Israel, Netanyahu ha defendido esa idea durante 30 años. Como digo, hay dos corrientes,
Una, un argumento de seguridad que sostiene que Israel solo puede estar a salvo siendo el gran Israel. Y la otra, un argumento religioso que dice que ese es el propósito de Dios y que por tanto el pueblo judío está cumpliendo ese propósito divino. Y hoy ambas corrientes conviven dentro de la política israelí. Debo añadir rápidamente que la visión religiosa cobró fuerza después de 1967, sobre todo con la llegada de cientos de miles de colonos ilegales desde Israel a los territorios ocupados palestinos. Son asentamientos ilegales porque no está permitido establecerse en un territorio ocupado que debe ser devuelto a la entidad política legítima, no a Israel, sino a una entidad palestina. Y aún así, llegaron cientos de miles de colonos. Algunos lo hicieron porque querían piscinas y más terreno, pero muchos otros por motivos religiosos, que son los que han dado forma a esta idea de supremacía judía que hoy está en el gobierno. Esto se ha ido desarrollando durante décadas. Y un último punto, perdón por extenderme, pero el punto final es que cuando Netanyahu llegó al poder, contaba con un fuerte respaldo estadounidense y con asesores norteamericanos muy influyentes. Y la idea era la siguiente. El concepto de una gran Israel llevaría a una resistencia armada. Al fin y al cabo, supone negar el derecho político a la autodeterminación del pueblo árabe palestino. Y la Asamblea General de la ONU ha dicho que los palestinos no solo tienen derecho a la autodeterminación, sino también al derecho a la lucha armada por esa autodeterminación. Esa idea no está fuera del derecho internacional. De hecho, la Asamblea General de la ONU ha reconocido en repetidas ocasiones el derecho a la lucha armada por la autodeterminación. Así que Netanyahu y sus asesores estadounidenses dijeron, bueno, vamos a defender la idea de una gran Israel. Sabemos que esto traerá problemas, habrá resistencia, lo que ellos llaman terrorismo y otros llaman lucha por la autodeterminación. Ya sabes, todo depende de la retórica y del punto de vista de quien lo mire. Pero lo que dijo Netanyahu fue muy pertinente y contó con el apoyo de los neoconservadores estadounidenses. Dijo que no se elimina lo que ellos llaman terrorismo y otros llamarían la lucha armada por la autodeterminación, combatiendo a esos militantes. Se les elimina derrocando a los gobiernos que apoyan a esos militantes. Así que no se trata de derrotar a Hamas como tal, ni a Hezbollah como tal. Hay que enfrentarse a los gobiernos que respaldan a esos grupos armados. Esa es su ideología. Y de nuevo, a mí me resulta repulsiva, porque la manera de afrontar una insurgencia armada es sentarse a negociar una solución política que reconozca los derechos de autodeterminación política del pueblo palestino. Y eso es lo que proponen ideas como la solución de dos estados desde 1997 y en realidad desde 1947. Pero para Netanyahu esto es una lucha armada que hay que aplastar. Y la forma de aplastar lo que él llama terrorismo es derrocar a otros gobiernos. Ahora bien, él logró captar la política estadounidense. Es cierto, Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, consiguió movilizar con éxito la política de Estados Unidos en favor de la causa del gran Israel. Esto resulta bastante sorprendente. Y además, es una historia muy compleja dentro de la política estadounidense. No es una historia sencilla. Por supuesto, hubo judíos estadounidenses que formaban parte de ese lobby y también hubo una implicación directa de Israel en la política de Estados Unidos, de manera constante. Pero también hay otro elemento complicado dentro de lo que podríamos llamar la cultura estadounidense, y son los cristianos evangélicos, como Huckabee. Representan a decenas de millones de votantes, muy concentrados en el Partido Republicano y en la base electoral de Trump. Ellos también dicen, según los términos bíblicos, que esa tierra pertenece a Israel. Pero ojo, no lo dicen porque amen a los judíos o porque amen a Israel.
Lo dicen porque, según su lectura de la Biblia, la condición para la segunda venida de Jesucristo es que Israel controle esa tierra. Lo interpretan como una profecía, no como un regalo al pueblo judío. De hecho, según su interpretación bíblica basada en el libro del Apocalipsis, los judíos van a morir en la lucha final, o se van a convertir, o van a ser condenados en el juicio final. Todo esto es muy extraño. Pero desde 1996, el gobierno estadounidense ha apoyado básicamente el llamado Proyecto del Gran Israel y ha estado en guerra de forma constante para respaldar las reclamaciones de Israel y derrocar a gobiernos que apoyaban los derechos palestinos. Irak es un caso clásico. La guerra de Estados Unidos en 2003 contra Saddam Hussein para derrocar al gobierno iraquí fue completamente un pretexto. Se basó en una propaganda absolutamente deliberada, que Estados Unidos tenía que invadir Irak después del 11 de septiembre para evitar que el país obtuviera o para desmantelar sus armas de destrucción masiva. Luego se demostró que no existían en absoluto. Y dijeron, oh, lo sentimos, pensábamos que existían. No, sabían perfectamente que no existían. Esto fue un plan neoconservador de Netanyahu para derrocar a un gobierno que apoyaba la causa palestina, con un pretexto, con una mentira, una guerra basada en mentiras absolutas. Y esto lleva ya 30 años ocurriendo. Prácticamente todas las guerras en la región, de una forma u otra, incluyen a la CIA, al Mossad y a la idea del Gran Israel como motivación. Así que derrocar a Bashar al-Assad en Siria, que fue una operación de la CIA llamada Operación Timber Sycamore, firmada por Obama en 2012 o 2013, encargando a la CIA derrocar a Bashar al-Assad, también fue por iniciativa del Gran Israel. ¿Por qué? Porque Assad tenía vínculos con Irán, e Irán era visto como el apoyo de Hamas y Hezbollah. Y por eso, ese llamado eje de resistencia debía ser derrotado mediante el derrocamiento de Bashar al-Assad. Needed to be defeated by overthrowing Bashar al-Assad. That turned out to be a 15-year bloody... Aquello acabó siendo una guerra sangrienta de 15 años, provocada por Estados Unidos, prolongada por Estados Unidos y negada por Estados Unidos, porque la llamaron la Guerra Civil Siria. Pero no tuvo nada de civil. Fue una guerra impulsada por la CIA y el Mossad para crear un gobierno que no apoyara al pueblo palestino. En fin, lo que quiero decir es que, desde 1996, Irán ha sido el principal objetivo de los defensores del llamado Gran Israel. Y cuando esta guerra actual comenzó, el 28 de febrero de 2026, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en una guerra de agresión completamente no provocada, totalmente ilegal, absurda y fallida, cuando hicieron eso, Netanyahu publicó un mensaje diciendo, «Este es mi sueño de 40 años». Y al leerlo me quedé sorprendido porque yo siempre había dicho que era su sueño de 30 años, ya que no sabía cuál había sido su sueño durante los 10 años anteriores de convertirse en primer ministro. Because I didn't know what his dream was for the 10 years before he became prime minister, but this is his dream of 40 years. Well, pero este es su sueño de 40 años. Bueno, mi postura ha sido clara. Netanyahu, vete a casa. Llévate tu propio sueño lejos de Estados Unidos. Y para Estados Unidos la idea del Gran Israel no es un proyecto americano, no está en el interés de América, no es moralmente correcto, no tiene base teológica, no se ajusta al derecho internacional, es repugnante, es una guerra perpetua, y que Estados Unidos apoye esto es una vergüenza. Es por el poder de los lobbies, por gente que no piensa con claridad, por el dinero enorme en las campañas, por decenas de millones de votantes protestantes evangélicos que buscan el fin de los tiempos, y por muchas otras cosas extrañas. Vivo en un país un poco loco, capaz de hacer esto. Pero esta ha sido una guerra perpetua de 30 años por algo que no tiene ninguna justificación. Eso es lo que significa el Gran Israel. Bueno, iba a decir que, en los años 90, el proyecto del Gran Israel tenía bastantes posibilidades de salir adelante. Es decir, contaba con el apoyo de la única superpotencia del mundo, que le dio su respaldo incondicional. Pero desde entonces, hemos visto surgir un mundo multipolar,
Y supongo que la guerra con Irán pretendía revertir eso, restaurar la hegemonía de Estados Unidos y también la supremacía israelí en la región. Pero, dado el fracaso allí, que no solo cambia la distribución del poder, sino también a los propios Estados Unidos, vemos cómo se está distanciando más de Israel. No todo el mundo, claro, pero sí grupos que antes no se atrevían a decirlo abiertamente. Me preguntaba, como una cuestión breve, ¿cuál será el impacto sobre el proyecto del Gran Israel? Quiero decir, ¿cuáles son ahora las opciones estratégicas de Israel? I sincerely hope the idea of Greater Israel is finished. Sinceramente, espero que la idea del Gran Israel haya terminado. It's a disgusting Punto. idea. Esa es mi esperanza personal. Es una idea repugnante. Hay 8 millones de árabes palestinos y no hay absolutamente ninguna justificación para un genocidio, una limpieza étnica o un régimen de apartheid. Tiene que haber una solución. Y para mucha gente, y es algo bastante plausible y natural, debería existir un solo Estado, democrático y binacional. Hay muchos ejemplos de eso. Podría poner el caso de Bélgica, con los balones y los flamencos. No siempre se han llevado bien. Existen diferencias culturales, sectarias e históricas muy profundas. Pero por cierto, ellos han creado 2 estados. De hecho, en Bélgica tienen 5 parlamentos para gestionar todas las complejidades derivadas de su diversidad étnica. Así que Israel podría convertirse en un solo Estado, un Estado binacional, o en lo que ha sido la intención del derecho internacional y de la Asamblea General de la ONU, diría yo, desde 1947, y sobre todo después de 1967. 2 estados, uno palestino y otro viviendo uno al lado del otro. Mucha gente dice que eso ya está pasado. No sé qué está pasado. Cualquiera de las 2 soluciones es posible. Lo que no es posible, en mi opinión, es un estado apartheid que continúe el asesinato imprudente por parte de Israel, ya sea en Gaza o en Cisjordania. Y la violencia diaria en Cisjordania es espeluznante. Colonos israelíes arrastrando a palestinos, matándolos, expropiando sus tierras, quemando casas. Esto tiene que parar ya. Esta violencia, este comportamiento absolutamente inhumano, este odio entre grupos, y ese partido llamado Poder Judío, que de hecho es el nombre de uno de los partidos que gobiernan Israel ahora mismo, con esa idea supremacista. Todo eso tiene que acabar. Hay 2 razones fundamentales por las que puede que estemos llegando al final de esta situación. Y tú has destacado una de ellas, que es muy importante. Ni Estados Unidos ni Israel pueden imponer una solución a la región. Pensaban algo así como, bueno, Israel ya ha invadido Líbano antes, ha debilitado a Hezbollah, Siria ha sido derrocada, la influencia de Irán se ha reducido y Hamas ha quedado debilitado, si no derrotado, por la guerra y el genocidio en Gaza. Así que una visión decía, de acuerdo, estamos cerca, solo falta derrocar al régimen iraní. Pero resultó ser una ilusión. Por cierto, si nos hubieran preguntado a ti o a mí el 28 de febrero, les habríamos dicho que era una locura. Pero siguieron adelante pensando que sería una guerra de un solo día. Y resultó no solo que no fue una guerra de un día, sino que Irán es un país sofisticado, un país grande, con más de 90 millones de habitantes. Tiene misiles hipersónicos, tecnología espacial, tecnología avanzada de drones, y tiene la capacidad de destruir buena parte de la región. Así que cuenta con una capacidad de disuasión que ya ha demostrado, y por eso existe este acuerdo tan frágil y todavía incipiente, porque Irán cerró los estrechos, demostró su poder militar disuasorio, y Estados Unidos no tenía una opción militar que pudiera evitar la destrucción del Golfo y de la economía mundial. Al final, Trump dijo, vale, lo dejamos aquí. Y de eso trata este acuerdo. Y en esto estoy de acuerdo con Trump. Por supuesto, no estoy de acuerdo con él en haber iniciado esta guerra, que es una tontería. Pero sí coincido con él en que hay que ponerle fin, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Nada más. Esto es realmente un punto muerto.
Así que esa es una de las razones por las que espero que este llamado proyecto del Gran Israel esté ya en sus últimos momentos. Pero la otra razón tiene que ver con el interior de Estados Unidos, y es que el propio país ha sido, en esencia, el sostén de ese proyecto. Europa, por muchas razones, sigue en parte las directrices de Israel, pero el apoyo es mucho menor. Y Estados Unidos lo ha respaldado porque el poder del lobby sionista ha sido enorme y ha funcionado como una especie de doble lobby. Por un lado están los judíos estadounidenses y su relación con los judíos israelíes en la promoción de esta causa, y por otro, los sionistas cristianos como Huckabee. Ese ha sido un lobby muy poderoso en Estados Unidos durante unos 30 años. Pero lo que ha pasado, Glenn, es que con el genocidio en Gaza, la gente que lo ve cada día empieza a entender de qué va todo esto y por qué no existe un Estado de Palestina junto a un Estado de Israel. ¿Por qué no hay una solución a esto? Y al escuchar que los países árabes dicen que sí, que habría paz y relaciones normales si existiera un Estado palestino, con su iniciativa de paz, los estadounidenses han empezado a darse cuenta de que algo no encaja en todo este panorama. Así que en solo 3 años, la opinión pública estadounidense ha pasado de apoyar a Israel a apoyar al pueblo palestino, y la imagen de Israel es ahora muy negativa. La actitud hacia la guerra en Irán es también profundamente negativa. A los estadounidenses les horrorizó esa guerra. La odiaban porque no servía para nada, era carísima y encareció el precio de la gasolina. Y además fue cruel. Mató a 160 niñas en su primer día porque Palantir no acertó con el objetivo. Vamos, por favor. El pueblo estadounidense quedó completamente indignado con todo eso. Y Trump también está observando esta situación mientras se enfrenta a unas elecciones a principios de noviembre. Y lo que pasó, Glenn, en mi ciudad, en Nueva York, hace un par de días, es realmente increíble. La ciudad de Nueva York es la mayor concentración de judíos estadounidenses. Es muy judía, no es una ciudad judía, pero tiene una población judía muy numerosa. Los votantes de Nueva York apoyaron a los candidatos contrarios al concepto del Gran Israel. Tuvimos unas primarias al Congreso con 2 candidatos judíos compitiendo entre sí. Uno era el congresista actual, que defendía la postura habitual de amamos a Israel, apoyamos lo que hace Israel. Y el otro, un concejal, decía, me presento contra Israel, contra el extremismo de Israel y contra mi rival que lo apoya. Así que cualquiera que diga que esto tiene que ver con el antisemitismo o con otra cosa, no tiene ni idea. Fue una elección entre 2 judíos, y el candidato anti-israelí ganó por una mayoría aplastante. Y luego hubo otras 2 contiendas al Congreso, básicamente, en las que no eran 2 judíos compitiendo, ni siquiera candidatos judíos. Pero de hecho, los candidatos que dijeron apoyamos al pueblo palestino ganaron con claridad. Eso es Nueva York. Y esto está ocurriendo en todo Estados Unidos. Lo repito, lo he dicho desde los primeros días de la guerra de Israel en Gaza, se lo he dicho al embajador israelí ante la ONU, y lo he repetido tantas veces como he podido. Israel está perdiendo su único apoyo por culpa de su extremismo. Los estadounidenses apoyarían a Israel, pero no apoyan la idea del Gran Israel. Sí, esa es una distinción importante. Bueno, quiero darte las gracias por dedicarme tu tiempo. Sé que tienes un día muy ocupado ahí en Turquía. Si tuviéramos más tiempo, me habría encantado preguntarte por los comentarios de Naftali Bennett sobre que Turquía podría ser la próxima gran amenaza para Israel. Bueno, déjame decir solo 2 cosas sobre eso, si puedo. Y es que si lo estás basando en un proyecto completamente inaceptable, inmoral e ilegal como el del Gran Israel.
habrá oposición, y esa oposición no va a desaparecer, porque la propuesta que están planteando es, en el fondo, falsa. Así que lo que ocurre con los defensores del Gran Israel es que, como persiguen un objetivo que es esencialmente injusto, ven enemigos por todas partes. Y cuando Naftali Bennett dice, Turquía es la siguiente, bueno, ¿quién no lo sería? En realidad, lo que están diciendo es que esos defensores del Gran Israel se están volviendo contra Estados Unidos. Muy bien, pero Estados Unidos es el único apoyo que tiene Israel en todo esto. Así que pueden volverse contra Estados Unidos todo lo que quieran, pero perderán su único respaldo. La realidad es que esos políticos van a tener que replantearse qué es Israel. Si sigue siendo un Estado rebelde, como lo ha sido hasta ahora, no encontrará apoyo en ninguna parte. Israel estará en peligro fundamentalmente, no por culpa del resto del mundo, sino por su propio comportamiento fuera de control. Así que Naftali Bennett, presumiendo, ya sabes, como posible primer ministro otra vez de un país de 10 millones de personas, diciendo que van a enfrentarse a Turquía, un país de 90 millones, vamos por favor. Y lo mismo hicieron con Irán, otro país de 90 millones. Esto se está volviendo trágico, absurdo, y toda esta ilusión tiene que terminar para que podamos avanzar hacia la paz. Bueno, gracias, Jeff. Y nada, que tengas un gran día por allí. Genial, hablamos pronto, muchas gracias.